día, ¿cómo está? Espero que bien. Esto es La Dama y el Bárbaro, una vez más, sin el Bárbaro. Lo tengo pachucho a la mitad del año, no sé qué le pasa. Ya sabe que el Bárbaro es Julio Bárbaro y que la Dama dicen que soy yo, Malú Kikuchi. Estamos en Radio Concepto, FM 92.5. En el norte tiene que ser 107.3 y la pegué, por Dios, una vez en la vida. Y ya sabe que esto se repite los martes de 23 a 24 y que más o menos después de la hora del té, un té tardío, no el té inglés que es a las 4 de la tarde, ¿no? Después de las 5 de la tarde lo voy a encontrar en YouTube poniendo simplemente La Dama y el Bárbaro. YouTube, La Dama y el Bárbaro sale. Si se quiere comunicar con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si se quiere comunicar conmigo, conceptomalu@gmail.com. Y ahora le cuento con quién estamos. Después le voy a contar todos los libros que han mandado, que me he dado, iba a decir el trabajo, no es cierto, he tenido el placer de leer. Estamos con Marcela Basterra y ¿sabe cómo apareció esto? Mire, estábamos pensando en constitucionalistas, porque el país está necesitando que todo el mundo, esta vez creo que el gobierno es consciente de que hay algo que se llama constitución y que no es una estación de trenes y de ómnibus, sino que es un contrato social que alguna vez, allá por 1853, hicieron los argentinos, las provincias previas a la nación, que se unieron, se congregaron para ser una nación, constituirse en nación, y ahí nació esa maravillosa Constitución de 1943, con algunos disparates en la reforma del 94, de forma del 94, pero bueno, el alma sigue intacta, esas 35 primeros artículos que son lo que nos define como nación, están ahí. Entonces, pensando en constitucionalistas, y lo primero que apareció fue la doctora Marcela Basterra. Es doctora en Derecho, obviamente, tiene posgrados, tiene grados, está en la UBA, en la UCES, en la UCA también. En la UCA también. En la UCA también. En no comunicaciones. Sé, abarca así un poquito de todo y es una extraordinaria constitucionalista. Y como estamos en un momento muy bisagra de la historia, yo sé que esto es bastante común y que se ha dicho mucho, pero esta vez sí es una bisagra en serio, como lo fue salir del proceso y entrar otra vez en un sistema medianamente democrático del todo y medianamente republicano. Esta vez estamos entre ser república, como lo indica la Constitución, o seguir abrazados así cual un rencor con el populismo. Por eso de verdad es una bisagra. Y a mí me da la sensación de que este gobierno, con todas sus idas y venidas, sus equivocaciones y sus aciertos, que van como equilibrando, tiende a hacerse cargo de que la Constitución hay que cumplirla, que no hay necesidad de inventar nada, que está todo ahí adentro. Así que vamos a hablar con Marcela simplemente de eso. Y no se aburra, porque la Constitución es probablemente lo más fascinante que ha hecho la Argentina en los 200 largos años que tiene de vida. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, Malú, yo ante todo te quiero agradecer por la presentación que hiciste respecto de mí, que siempre es tan generosa, por la invitación que me hicieron vos y Julio. Primero por venir, gracias por venir, agradecidísima. Y de verdad, ¿cómo estás viendo el país hoy? En realidad, también me parece sumamente importante lo que vos planteaste, esto de que pensemos que la Constitución no es solo una estación de trenes y empecemos a caminar el sendero de la Constitución. Porque yo me acuerdo años anteriores cuando hablábamos de constitucional, y no me refiero solo a la última década, sino en los últimos años, era como hacer ciencia ficción. Ya en el 84, como vos dijiste, yo empecé como ayudante alumna en el año 89 y era casi hacer ciencia ficción, a pesar que ya estábamos con un gobierno democrático. Pero entiendo que
los argentinos me parece que hemos entendido que es muy importante apegarnos a la norma máxima, y yo creo que vos me decías cómo veía este gobierno en eso, creo que se está cumpliendo, que se está llevando a cabo muchas de las cuestiones que se habían dicho en la campaña, porque yo me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención en su momento es cuando se insistía tanto desde Cambiemos, en este caso, que había que cumplir la ley, que había que apegarse a la ley y a cumplir la ley. Y yo lo veía como, bueno, será así, porque la verdad es que me parece, no solamente a mí, sino yo lo he tomado de los grandes autores que te dicen que un país que no se arrodilla ante la ley termina arrodillada ante sus tiranos. Entonces el cumplimiento de la ley y la ley máxima, que es la Constitución, como vos lo decís, me parece que es lo más importante, y porque es la norma máxima. Y yo creo que hay señales claras que en estos últimos tiempos, y yo te diría desde el gobierno, sin duda, que ahora vamos a ver cuáles son algunos hitos a mi criterio, pero creo que la sociedad también está tomando conciencia de esto. La sociedad ya, como en algún momento dijo, nunca más a los golpes de Estado, la sociedad hoy está diciendo nunca más a la corrupción, nunca más a un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública. Nosotros éramos uno de los 4 países de América Latina que no teníamos ley de acceso a la información pública. Sí. Y esa ley lo que permite es que los ciudadanos conozcamos las decisiones y controlemos a nuestros gobernantes para ver en qué medida se cumple con las políticas públicas, en qué medida se cumplen con los derechos económicos, sociales y culturales. Con el presupuesto. Con el presupuesto, que es fundamental, vos lo estás diciendo. Y eso era algo que era impensable en la Argentina de los años anteriores. Y ahora no solamente fue una propuesta del gobierno, sino que la oposición hizo cambios desde, por ejemplo, había un proyecto Stolbizer, otro de Graciela Camaño, por decir, de distintos bloques, y salvo 4 diputados, por unanimidad se ha votado esa ley. Entonces yo entiendo que sí, es muy importante que la iniciativa la tenga el gobierno, y eso es el ABC. Pero la verdad que yo entiendo que ese cambio se está dando en toda la sociedad. Y siempre, bueno, el ejemplo tiene que partir de arriba. No, por supuesto. Y esos cambios se están dando. Y bueno, si querés podemos ir charlando de otros temas también que... No, porque yo estoy pensando, hablando de la Constitución, el caso específico del Ministerio Público. Ah, sí, ese es un tema. El Ministerio Público, un invento del 94, porque a mí me dio la sensación que como Menem iba a aceptar cualquier cosa por la reelección. Y fue un poco así el cambio. En vez de decir, cambiemos el artículo 77 abiertamente. No. Se tuvieron que meter con todo. Hay algunos artículos que a mí me aterrorizan, que no voy a nombrar porque los van a empezar a usar, así que no. Pero el Ministerio Público nació porque es una idea de Alfonsín. O sea, Alfonsín pretendía un sistema parlamentario para la Argentina. Y hasta donde yo he visto, los sistemas parlamentarios, que vendrían de hablar, están establecidos en los países que vienen de monarquías. Exactamente. Pero los países que nacieron como repúblicas se congregaron y tienen Congreso, que es algo diferente. No sé por qué los diputados y los senadores hasta los... Dicen Parlamento. Parlamento, sí. Nosotros no tenemos Parlamento, tenemos Congreso, pero cada vez hablamos peor. Bien, y si no nos entendemos... No, está un poco idioma, aceptado que son sinónimos, pero que lo que quiere decir... No son sinónimos. No son sinónimos. No es lo mismo un primer ministro que tiene que hablar... Que un jefe de gabinete. Exactamente. No es lo mismo. O sea, el primer ministro en Inglaterra... La primera ministra en este momento, por May, tiene que hablar con la reina. Aunque la reina diga, y nadie le lleve el apunte, no importa, tiene que hacerlo y después hablar con el Parlamento. En Francia tienen que hablar, es decir, ahora tienen desde la Quinta República obviamente un presidente con mucho más peso. Claro. Pero la Cuarta República, el presidente era una figura decorativa. Decorativa, así es. Y eran los primeros ministros que hubo una etapa... de Méndez France, por ejemplo, en adelante, en que uno no llegaba a aprender los nombres de los primeros ministros. Claro. Recuerdo uno que se llamaba Flanflan, que a mí me llevó 2 días a aprender cómo se llamaba, Roger Flanflan, y para cuando aprendí que era Roger Flanflan, que se escribía además con P, ya no era más ministro. De esas cosas así que tenía. Bueno, en realidad en ese momento el acuerdo fue entre el expresidente Menem y el expresidente Alfonsín, y lo que hizo Alfonsín, entiendo, como ya... Fue entre Nocilia y Barrio Nuevo, pero bueno. Bueno, eso yo no lo sé oficialmente, así que... yo lo sé oficialmente.
oficialmente. Bueno, no, yo no. Entonces, Si no, yo no entiendo lo diría. que el acuerdo que hizo... No, después, obviamente, vamos a aclarar, no Sigla y Barrio Nuevo arreglaron el encuentro y de ahí salió un pacto, no era un acuerdo. Pero desde el Era un espacio pacto. Alfonsín se venía trabajando desde Sí. el Consejo de la Consolidación para la No, no, Democracia, no, y sin lo que lugar se a trató dudas. es de decir, bueno, si no hay otra, que tenemos que reformar la Constitución, se trató de morigerar el presidencialismo a través de figuras como el jefe de gabinete, Que del no- Consejo de la Que Magistratura. no me parece mal, lo que pasa que nunca No, funcionaron. eso es cierto, no funcionaron, pero tiene que ver más para mí con la cultura constitucional, con la cultura argentina, no porque haya sido equivocado establecerlo. No, Y probablemente la otra parte no. buena del 94 es lo que se llama la internacionalización de los derechos humanos, que se incorporaron todo el sistema Sí. de derechos humanos a la Constitución Nacional. Eso es excelente. Lo que pasa que es como todo hasta ahora en Argentina, que es lo que culturalmente nosotros tenemos que, creo que entenderlo y empezar a trabajarlo, que nosotros tenemos derechos y por esos derechos hay que luchar sin tregua, pero también tenemos obligaciones. Ah, no, esa parte los derechos no. no son el Estado me lo tiene que dar y yo hago lo que quiero, yo no tengo reglas, yo no cumplo el derecho de los demás, no hay límites, no es así. Todos los derechos son limitados a el posible cumplimiento de los derechos de los demás. Y esa es la parte cultural de la Argentina que tenemos que empezar a cambiar, porque si no, vos dijiste al principio, la Constitución es un contrato social Es para un la contrato, convivencia, exacto. como lo decía Rousseau, Sí. Locke, Hobbes, Sí. todos los pactistas. Entonces, es de ahí que la sociedad se le da una Constitución y, señores, todos los derechos, todos, yo estoy de acuerdo con todos y cada uno, pero por otro lado tienen que estar limitados y ser ejercidos razonablemente, No, Malú, no, y eso es lo que pasa. Mi libertad termina, y perdón, llega exactamente hasta donde empieza la tuya. Exactamente, así no hay es. otra. Y las obligaciones son indispensables para poder tener derechos. Exactamente. Porque yo no puedo exigir un derecho si no he hecho nada al respecto. Claro. Pero como venimos... Vos me hablabas del Ministerio Público, Sí. creo que Sí, a mí, nos claro, encanta hablar de estos porque temas. estamos en este momento tan Claro. metidos con el problema de cómo nos sacamos de encima a Gils Carbó, eso lo digo yo, y supongo que el gobierno también, pero restarle, en esto estoy totalmente de acuerdo con Carrió, restarle derechos, atribuciones, mejor dicho, al Ministerio Público, nada más que porque me quiero sacar de encima una determinada persona. O sea, las leyes no se hacen como trajes a medida para alguien. Las leyes deben contemplar por lo menos al 70% de las personas. Nunca van a contemplar al 100%. Son de alcance general las leyes. Sí. Pero yo acá hay una salvedad que quiero hacer, Malú, que tiene que ver con dos partes de esto. El artículo 53, que habla de juicio político, el de la Constitución, Sí. si hablamos de Constitución, dice que el juicio político solo se hace al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo sé. Por darle tantas atribuciones al Ministerio Público, en la ley de Ministerio Público se dice que tiene el mismo sistema de remoción que la Corte Suprema. Entonces, la ley de ministerios, haciendo algunas salvedades que a mi criterio estaría bueno cambiarlas, como por ejemplo no dar tantas atribuciones a la comisión que tiene las facultades de contralor sobre el Ministerio Público para que no sea tan amplio, la ley en sí misma no es inconstitucional. Lo que sería inconstitucional y lo que en realidad fue lo que hizo ruido y lo entiendo perfectamente que así es que se aplique para atrás. En este caso, No, a bueno. Gils Carbó, al margen de que nos pueda gustar más o menos para ese cargo esa No, persona. no, es decir- Ahora, si esta ley se sanciona en adelante con estos Tiene cambios que que no ser disminuyen en la independencia, no sería inconstitucional que de acá en adelante al nuevo procurador sea por 7 años y no se lo remueva por juicio político. El tema es para atrás, lo que vos decías, ¿no? No. No hay delito sin ley previa. Claro, exactamente. Empecemos por ahí. Las Eso lo leyes decía- retroactivas eso no lo decía pueden ser. Florencio Varela, te aclaro, hace unos tiempitos. Sí, un gran constitucionalista Pero y de verdad no puede haber ley, no puede haber delito sin ley previa. Yo que sé, si tirar esta virome al piso, me van a decir, no se puede, pero no se puede desde cuándo. claro.
Si no se puede desde ahora... No, pero la gente dice, lo dice la Constitución y no se puede. No, la Constitución no lo dice, sí se puede cambiar la ley de Ministerio Público, se puede poner que es por un tiempo determinado. Se puede cambiar por ley. Pero no se... Sí, por supuesto, porque lo que se cambia es la ley, no lo dice la Constitución. Claro, La Constitución también dice, para los jueces de la Corte Suprema duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Y solo se pueden remover por juicio político. Sí. Eso no lo dice para el procurador. Entonces, ¿se puede cambiar la ley de ministerios? Que se ponga un tope para al procurador general y reformar que no sea por juicio político, sí. ¿Se puede hacer para atrás alguien que fue elegido por el otro sistema? Me parece que no. No, bueno. Entonces en eso, claro que comparto lo que decís vos y lo que decía Carrió, ¿no? Por supuesto. Totalmente de acuerdo, nunca se puede legislar hacia atrás. Carrió es constitucionalista, así que esa la tiene clara. Pero la gente comete a veces el error, la gente no tiene por qué saber la Constitución, es decir, lo dice la Constitución. La gente debería conocer la Constitución y yo le tomaría examen a todos los diputados y a todos los senadores sobre Constitución. Así de simple. Estaría muy bueno, pero bueno, si es en adelante, repito, la ley se puede sancionar. No, si es a través de una ley, y en este caso a Gils Carbó se la saca, o ella renuncia o pide jubilación, creo que Falvo pidió jubilación ya. Lo cual sería tengo entendido que sí, no lo tengo corroborado, pero tengo entendido que sí, que lo iba a pedir, porque hay una realidad, Malú, acá se mezclan unas cuantas cosas, porque así como decimos, bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer lo que decimos, que criticamos, que hicieron otros gobiernos, que no nos gustó lo que hicieron porque nos parecen que es contrario al sistema. Pero en realidad hay un gran problema en tema que siempre hablamos de la justicia, de la imparcialidad que debe tener la justicia. Pero no tenemos justicia. Y si bien no podemos pensar que los jueces no tienen pensamiento, porque no es así, hay grandes jueces que en su momento han pertenecido a partidos políticos y demás, pero desde que se asume la magistratura hay que tener una postura de decoro y de imparcialidad, al menos desde que se asume. Y lo que ha ocurrido en algunos casos, como en estos que mencionábamos recientemente, es que ha habido lo que se llamaba públicamente, esto no lo inventamos nosotros, justicia militante. Total, bueno. Entonces, no puede haber una justicia militante porque la militancia de la justicia tiene que ser nada más que el apego estricto a la Constitución y a las normas que competen a cada fuero. Esto es así, claro, en cualquier gobierno y en cualquier signo, ¿no es cierto? La gente tiene que entender que lo que se está pidiendo es que el juez, como persona, como Juan Pérez, NN, tiene su corazoncito y tiene su idea política y vota a quien mejor le parece. Pero yo, ciudadana, no tengo que enterarme a quién vota y a quién prefiere. No, si en algún momento perteneció a un partido político, como ha pasado en jueces de la Corte, desde el día que han asumido han tenido una conducta sumamente decorosa y absolutamente imparcial. Por ejemplo, a mí Maqueda me ha resultado un wow. Yo que pensé que iba a ser un apéndice ahí colgado. No. Y me resultó un gran juez de la Corte Suprema y era un hombre puesto por Duhalde. El doctor Rosati, a mi criterio, es impecable. Es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Si hay personas con... Y Rosenkratz es impecable también. Claro, y bueno, en el caso del doctor Rosati, él lo ha dicho, porque sinceramente es una persona sumamente transparente. Yo lo conozco hace muchos años de la Asociación de Derecho Constitucional, en lo profesional, digamos. Fue intendente de Santa Fe. Intendente de Rosario, tengo entendido. No, de Santa Fe. Tenés razón, de Santa Fe. Sin embargo, es una persona que, no tengas dudas, porque ya lo está demostrando, tiene una independencia absoluta de su ideología. Pero él mismo lo ha dicho en una entrevista que le hicieron en uno de los diarios de mayor tirada en el último domingo, que dijo, y yo no voté al presidente Macri. O sea, con eso ya está diciendo. Y sin embargo, es una persona que no solamente se ha mostrado absolutamente imparcial, sino que yo no tengo dudas que se va a seguir mostrando así, porque es una persona muy proba. Entonces, por lo menos desde que se asume, hay que tener una imparcialidad probada y demostrada. Eso es lo que no ha ocurrido con algunos funcionarios. Entonces, no es que se está desesperado por sacarlos ni nada, pero vos no podés tener a alguien que te dice todos los días soy justicia militante, ni a favor ni en contra. O te habla de algo que se llama justicia legítima, que para mí es casi un oxímoron. ¿Cómo vas? La justicia ya es legítima. Y bueno, es legítima en la medida que es imparcial y que solo obedece a los intereses de la Constitución y de las leyes y de los ciudadanos. Esa es la legítima justicia.
justicia sería, claro, ¿no? Claro, el problema, Marcela, es que nosotros no tenemos justicia desde hace muchos años, tenemos poder judicial. Sí, yo creo que sí. El poder judicial no tiene nada que ver con la justicia, es decir, yo no puedo tener una denuncia desde el 2008 y como me cambió el gobierno, tratarla en el 2016. De cualquier manera, tenés razón, toda la razón, lo comparto, pero no son todos los jueces, Malú. No. Hay fueros, como el fuero federal está sumamente cuestionado y lo sabemos todos. Estoy hablando del juez. Claro, pero hay jueces que son muy probos, que Tengo se trabajan muy bien. Tengo una serie de amigos jueces que son excelentes, bien. Pero no en el fuero federal. Mira, hay última, algunos, pero no sé si... En las últimas encuestas de Transparencia Internacional y demás, Argentina, cuando se hace la medida de países corruptos o menos corruptos, tenés los menos corruptos con 91, 92 puntos, o sea, los menos corruptos son de 100 y los más son los que están más abajo. Y son como por ejemplo Noruega, Dinamarca, Finlandia, sí, los socialismos europeos, socialismos constitucionales, ¿no? Totalmente. Del norte de Europa. Después tenemos, y esto es para atenderlo, porque nuestras realidades son bastante similares, aunque no iguales, pero muy similares, o podrían serlo. Uruguay y Chile están con 77, 74 puntos, con lo cual son niveles muy aceptables de transparencia, no muy aceptables de corrupción. ¿Dónde está Argentina? Esta es la medición de transparencia internacional para el año 2015. No sé qué va a pasar en 2016. Argentina está en el lugar número 30, entre los países altamente corruptos. Y cuando vas a preguntar en detalles cuáles son las cuestiones, en quién cree menos la población, te dicen los políticos y el Poder Judicial. Entonces tampoco tenemos que poner en la misma bolsa todos los políticos, ni todo el Poder Judicial, ni todos los jueces, porque eso es sumamente injusto. Al contrario, tenemos que empezar a rescatar quienes para nosotros son mejores desde el punto de vista institucional y caminar hacia esos lugares de transparencia, ¿no es cierto? Porque si no nos quedamos con la crítica, y la crítica tiene que ser constructiva. Si es la crítica por la crítica misma, me parece que no sirve, no construye. No, lo que tenemos que entender, y creo que es lo más importante, que esos políticos corruptos que no nos gustan y qué asco, y esos jueces que no debieran de ser jueces porque no están calificados para hacerlo, y no hablo intelectualmente, sino moralmente, éticamente, son tan argentinos como los que los criticamos. Sí. Porque no cayeron de Marte ni del asteroide B612 del Principito, ni nos los mandó ISIS, ni Al Qaeda, ni la CIA, ni Putin. Son argentinos, sí, es cierto. Criados por padres argentinos, en la mayoría, educados en colegios argentinos, simplemente sus nombres aparecen en los diarios, en la televisión y en la radio. Es lo único que nos diferencia de ellos. Nosotros somos corruptos. Nosotros, los argentinos, hemos aceptado la corrupción desde el hecho de coimear al tipo del estacionamiento, al boletero. Por eso yo te decía al principio, somos nosotros, que es cultural. Si no aceptamos el hecho de que nosotros no funcionamos, nunca vamos a funcionar. Si no es fácil poner la culpa en el otro, pero como sociedad tenemos que hacer un cambio cultural. Claro que no es de un día para otro, pero progresivamente se puede hacer. Y si bien las leyes, como decíamos, la ley de acceso a la información, la reforma electoral, no es lo mismo tener un voto en papel, un voto donde en los lugares recónditos tenés que tener un equipo de fiscales, porque si no los punteros te roban las boletas y no podés votar. Te dicen, no hay boletas, vote a quien usted pueda, vote, etcétera, etcétera. Que decir, bueno, tenemos un sistema electoral moderno, transparente, que puede llegar a todos los confines de la Argentina. Y una cosa muy importante dentro de estos cambios que decíamos, cómo veíamos al nuevo gobierno y cómo está acompañando muchos sectores de la oposición con seriedad, y eso también es muy importante. Bueno. Es claro, pero eso no va a pasar. Perdón, Malú, que en la reforma electoral que se prevé es que el escrutinio lo haga y el control lo haga el Poder Judicial. Entonces, la Cámara Electoral en este caso y el Poder Judicial en general, pero en cabeza de la Cámara Electoral. Con lo cual es sumamente importante, porque eso es avanzar poco a poco en la cultura de la transparencia. No, pero sobre todo pensar que ningún país de América Latina tiene al Ministerio del Interior controlando la elección.
porque eso es de locos, es el gobierno controlando a sí mismo la elección. Sí, es. Pero me parece que es difícil sacar el tema de la boleta electrónica, o sea, del voto electrónico, porque ahí ni el kirchnerismo, ni el peronismo ortodoxo, ni Massa, o sea, el peronismo no quiere la boleta electrónica. Entendámonos, ¿cómo lo van a sacar? No bueno, hay una realidad, Malú. La boleta electrónica funcionó en Ciudad Autónoma y en Salta, excelente, porque lo que tiene además la boleta electrónica con chip, que queda el soporte en papel para que se pueda hacer el conteo en caso de duda. Alguien denuncia y dice, a mí me violaron el sistema, lo que fuera. Queda todo en papel, con lo cual, como se está proponiendo, yo estoy absolutamente de acuerdo. Están diciendo que le van a sacar el chip. El peronismo dice, vamos a sacar el chip. Bueno, entonces, en ese caso, también hay otra opción, que es la opción de Santa Fe, que es la boleta única. El problema que tiene la boleta única, que si es una boleta muy grande, tenemos 2 metros de boleta. Bueno, pero imagínate, sin duda el cambio de la reforma electoral es un cambio sideral en lo que era la Argentina, es pasar de una votación del siglo XIX a una votación del siglo XXI. Al margen del chip, del no chip, que sea electrónico con boleta única, pero toda la reforma electoral es considerablemente superior al sistema electoral que hoy tenemos. No estoy totalmente de acuerdo. El tema del voto cadena, del conurbano, es una cosa espantosa, pero se eliminan las candidaturas múltiples, sí. Se eliminan las candidaturas testimoniales, todas cuestiones que antes había que resolver cuestión por cuestión de parte de la Cámara Electoral. Tenido hasta el kirchnerismo. Bueno, nunca habían pero existido. tantas veces dijimos esto no había existido, hasta que ahora lo diga la ley es mucho más importante porque no le da, ya a un juez no le va a dar margen para que pueda decir otra cosa. No, estoy de acuerdo, pero sigo insistiendo que al peronismo, con el mote que le pongas, porque el peronismo es 180 grados, puede venir desde el pseudoliberalismo de Menem a la ortodoxia de los 40 de Duhalde, al pseudoizquierdismo del kirchnerismo, abarca todo eso. No van a aceptar este cambio porque lo joroba, simplemente. Yo no sé, porque también estoy pensando, Malú, cuando hablábamos al principio de si había un cambio desde el gobierno, yo decía desde el gobierno y desde la sociedad en general, porque vos fíjate que en este momento también la oposición, cuando se están haciendo las investigaciones sobre causas de corrupción, no está interfiriendo, por lo menos por lo que tengo entendido. No, y yo creo que también quienes del peronismo están en la política, creo que también han entendido, o por lo menos por lo que así se demuestra en posturas sumamente moderadas, que también se necesita un peronismo republicano. Entonces, ¿qué mejor que la alternancia republicana? No importa el signo que tenga, el título que tenga. Pero sería fantástico. Y bueno, necesitamos un peronismo normal. Yo soy como una persona optimista y creo que, tengo muchos más años que vos. Por eso ya he dejado de ser optimista. Pero volvemos enseguida. Usted sabe que la tanda es la cosa más chiquita del mundo. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Yo que cumplimos promesas, no somos políticos. Vos me querías decir algo, pero no sé qué. No, lo que te quería comentar, porque al principio de la charla fue que cambios desde el punto de vista constitucional, yo veo vos me decías cómo veo este gobierno, y yo te digo cómo veo al gobierno y a la sociedad, y estábamos repasando algunos cambios. A mí me preocupa mucho la sociedad. Bueno, pero que empuje al gobierno a hacer cosas para ganar las elecciones del año que viene, sin lo cual no va a haber inversiones, etcétera, etcétera. Entonces me da la sensación de que aflojamos mucho para el lado del populismo, que no es exactamente lo que debieran hacer, y por el otro lado digo, bueno, la provincia de Buenos Aires, una vez que se ganó, la tienen que seguir ganando, porque si no la batalla está perdida. Pero vos fíjate, Malú, que hay un gobierno y también una oposición hoy que escuchan, porque cuando pasó lo que vos me mencionabas, que lo conversamos, el tema de la posibilidad de reformar el Ministerio Público y que
hacia adelante es constitucional, porque Obvio. es por ley, no por constitución, lo del juicio político y demás. Cuando al gobierno un aliado le dice esto no está de acuerdo, el gobierno dice, bueno, lo vamos a hacer de otra manera. Esto es una cosa que en la Argentina no estábamos acostumbrados. No, en y eso es muy el gobierno bienvenido. es fantástico, en eso es fantástico. Perdón, me equivoqué, doy marcha atrás. No, digo, pero creo que también el gobierno, la oposición, creo que hay otro diálogo en la Argentina Sí. hoy, si bien siempre ves oportunismos, ventajas y esas cosas que a veces molestan, pero en general hay Bueno, tampoco van a ser santos. No, por Entendámonos. supuesto, y no me refiero al gobierno, sino a la oposición Pero también, la oportunismo, no, ventajas. estoy hablando de la oposición. Pero de todos modos han aportado buenas ideas, han Yo mejorado. lo que te quería decir que me parece muy importante y este juego de los consensos, que vos fíjate, es la primera vez en muchos años en la Argentina que tenemos, porque normalmente el esquema de América Latina, y mirá cómo está Venezuela y casi a dónde vamos nosotros, es un hiperpresidencialismo porque la Constitución así lo indica. Los presidentes se extralimitan todo el tiempo. Un Congreso arrodillado, porque es la mayoría que solo levanta la mano, como decíamos hace años, una escribanía general de gobierno. Y si encima tenemos un poder judicial militante, bueno, estamos en el peor de los mundos y nos quedamos sin república. Estuvimos. Ahora, por obra por el gobierno, pero también por la oposición, repito, tenemos un presidente que yo creo que no está ejerciendo para nada un hiperpresidencialismo, sumamente razonable. No, una oposición lauda. que no está ejerciendo la oposición, si bien negocian, pero negocian consensos y apoyan muchísimas cosas, que pero sin el apoyo de la oposición no hubieran salido. Y eso hay que rescatarlo también, porque si tuviéramos una oposición que está en guerra con el gobierno, sería terrible para la Argentina. Y la justicia es como vemos que de a poco estamos tratando de mejorarla, de decantarla. Yo tengo muchas esperanzas, lo que te decía hoy, aparte de ser una optimista, hay datos claros y concretos. Fíjate lo que yo te quería decir, Malú, discúlpame. En este juego de poderes y de la división de poderes y de la República, va a haber dictamen en estos días porque el gobierno mismo presentó un proyecto para, no sé si vos recordás, o al oyente, ¿no es cierto? Vos sí, seguramente, esto de lo que se llama la ley de superpoderes, que es una cosa que en épocas de emergencias económicas se utilizó la Argentina y se debería haber utilizado para eso, pero seguimos con superpoderes desde hace 30 años, desde que vinimos a la democracia, más o menos desde el año o desde la década del 90. Tuvimos los 10 mejores Fue la década del 90 en ese sí. momento que había una crisis económica en el momento que asume el expresidente Menem. Bueno. Lo cierto es que seguimos los gobiernos constitucionales, tuvimos el crecimiento económico más grande de la historia y seguimos con los superpoderes. Sí, ahora el gobierno seguimos con emergencia económica. Sí, tenemos emergencias económicas, sanitarias, sociales, etcétera, No, etcétera. pero emergencia económica con los 10 mejores años en la historia del país económicamente hablando. Bueno, eso se pagó porque esas cosas se pagan después de las elecciones, la gente de esas cosas se da cuenta. Pero bueno, volviendo al tema de los superpoderes, lo que te decía, el gobierno manda un esquema progresivo, porque ¿qué es superpoderes? Le digo al lector, es la posibilidad de que se dispongan de un monto determinado del presupuesto que arbitrariamente el Poder Ejecutivo diga a dónde va esa partida. Que es cierto que el Ejecutivo, cualquiera sea de la letra que sea y del color que sea, tiene que tener un monto determinado porque si hay emergencias el Ejecutivo no puede, o sea, después tiene que dar explicación en qué se gasta eso, pero no peso puede por andar peso. pidiendo permiso. Entonces el gobierno presentó un proyecto que era gradual. Este año se baja tanto, el que sigue, para así disminuir los superpoderes hasta eliminarlos. La oposición le dijo, no, señores, nosotros lo votamos, pero lo vamos a hacer un poco más fuerte, no tan gradual. Bueno, y se está acordando eso hoy en la Argentina. ¿Cómo disminuir los superpoderes? Que fue por iniciativa del gobierno y la oposición que dice, nosotros acompañamos, ponemos estos. Entonces, como tiene que haber consenso en el Congreso hoy, todas las leyes salen con un montón de retoques que son, en este caso, a mi criterio, sumamente válidos porque tienen la participación de los otros bloques que apoyan. Que si bien es la condición de los bloques para apoyar, esto demuestra que las leyes se hacen como verdaderamente se tienen que hacer en una república, que es construir desde las distintas, no solo de las mayorías o desde las distintas minorías y que todos tengan participación. No, pero eso es decir, creo que lo mejor que nos ha podido suceder es que el gobierno no tenga mayoría y que prácticamente la Cámara de Diputados por lo menos esté dividida
en 3. Yo lo digo y vos sabés que aunque del otro lado del mostrador entiendo que es muy difícil, pero para la República es muy sano, Malú. Felizmente está pasando esto. Es fantástico, porque lo que nunca entienden, y eso supongo que se tiene que enseñar en Derecho Constitucional, es que antes que el Poder Ejecutivo, la Constitución habla del Poder Legislativo, y que el kilómetro 1 no está en la Plaza de Mayo, está en el Congreso, en la Plaza del Congreso, porque los presidentes son de un determinado signo político, mientras que el Congreso es plural, está formado por todas las ideas políticas del país. Entonces, por eso el Congreso es más importante que el presidente. Debería hacerlo, y la Constitución pone el Poder Legislativo antes que el Poder Ejecutivo. En realidad sí, no hay un Congreso, un poder más importante que el otro, pero sí están bien delimitadas las funciones. Tendrían que ser igualmente importantes los 3 poderes. Los 3 poderes y los controles que se hacen. Entonces está muy bueno. Entre ellos. Y las 3 patas de la mesa para mantener la mesa que somos nosotros y la República. Bueno, o sea, ya Montesquieu lo decía del control intrapoder, el tema de los checks and balances, y esto es, todos los poderes se tienen que controlar entre sí. Para eso están. Como vos decís, en el Ejecutivo está la persona que designa el pueblo a través del voto para que tome las decisiones sobre políticas públicas en general. En un determinado tiempo. Es como un casting, estoy eligiendo gerente. A ver, que pasen. El pueblo argentino dice, bueno, este gerente lo quiero por 4 años. Claro, es mucho más que un gerente, pero sí, así es. Si se porta muy bien, le vamos a dar 4 años más, después beso, medalla y a su casa. Y así tienen que hacer todos los presidentes de la Argentina, ojalá. Yo creo que eso también es otro tema. Como los americanos, la administración de... Claro, la administración Obama será seguida y tiemblo, no sé por quién, pero tiemblo por cualquiera de los dos. Yo creo que salvo excepciones, por ejemplo, fíjate que hay 2 provincias nomás que tienen reelección indefinida, que es Formosa y Santa Cruz. Sí. Entonces yo creo que también, ¿te acordás lo que pasó en Misiones ya hace muchos años, cuando se frenó la reelección en Santiago del Estero, la última vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Entonces, ya no hay lugar para ya creo que a pesar... Pero nos queda solo Mendoza y Entre Ríos, creo, con una sola elección. Santa Fe también. Santa Fe también, con una sola elección. Pero bueno, si es una de 6 años o es una sola reelección de 4 y 4, a mí me parece que en los 2 casos es absolutamente razonable. Lo que no es razonable es que alguien se eternice en el poder, y menos hacer y tampoco hacer estas alternancias de esposo y esposa, padre e hijo, porque estas cuestiones cuasi monárquicas no han llevado, la verdad es que no han dado buenos resultados. Sacar el cuasi. Son monárquicas, y nosotros nos decidimos en el 1816 a ser república. Exactamente. Cuando era impensado que fuéramos república, porque lo lógico hubiera sido que fuéramos monarquía. La única república que existía era la de los Estados Unidos, no había otra. Nosotros tomamos ese modelo por una elección, vos lo decías al principio del programa, por una elección de las provincias preconstituyentes, y por algo que nunca el pueblo argentino quiso cambiar, ni se pretendió, o sea, había ideas alocadas así de tener un monarca. Si bien Alberti dijo que como estaba hecha la Constitución era para monarcas con nombres de presidente, por el tinte hiperpresidencialista, pero el hiperpresidencialismo, cuando fue la reforma del 94, si bien los resultados no fueron los esperados, pero se trató de atenuar bastante. Y también, repito, esto yo ya lo dije, pero insisto porque para mí es la base de todo, es una cuestión de cultura constitucional. Cultura que ya lo dijimos recién cuando decimos, tenemos un presidente, pero tenemos en el Congreso los representantes del pueblo, donde no hay una mayoría que le levanta la mano al presidente y nada más. Todo se da por consensos, todas las leyes. Maravilloso, porque exactamente el aporte de los otros mejora la idea. Exactamente, sin duda. Yo puedo tener una idea, wow, pero vos tenés otra idea, Daniel tiene otra idea, los oyentes tienen otra idea. Todas esas ideas juntas hacen que la mía sea muchísimo mejor. Sí, sin duda. Porque la van cambiando hasta darle la forma que debe tener, ¿no? Evidentemente. Pero el tema está en que la ciudadanía salga de algo que por supuesto no sabe, no conoce, ni siquiera escuchó, pero tenemos todos la mentalidad de se acata pero no se cumple, de la época de la conquista.
Posiblemente, bueno, es esto que decíamos de Somos cultura constitucional. Anómicos, pero totalmente anómicos. La Argentina es anómica. Bueno, no puedo estacionar acá, voy a estacionar ahí. Vos estás utilizando un término que Carlos Santiago Nino lo utilizaba, Sí. esto de sociedad anómica, y ya él, en el año 1982, escribió un libro que muchas veces se cita, y bueno, mucha gente quizá no ha tenido oportunidad de leerlo, que se llama Un país al margen de la ley. Sí. Pero lo que planteaba Nino concretamente en el núcleo de ese libro es que los países que no obedecen a la ley, que no se apegan a la ley, como decíamos hoy, que se arrodillan ante los tiranos porque no se arrodillaron ante la ley, son los países, él decía, que no tienen posibilidades de desarrollo económico y político. Entonces, empecemos a arrodillarnos ante la Constitución y ante las leyes y... ¿Cómo le enseño eso al conurbano, Marcela, que es mi preocupación? Bueno, yo creo que cada uno desde sus lugares, en mi caso como profesora de Derecho Constitucional, como constitucionalista, ustedes como comunicadores, nosotros quienes escriben libros, y acá lo veo a Tata Joffre, que creo que va a estar en el programa también, quienes escriben y son leídos o escuchados por los demás, creo que tenemos que hacer nuestra función docente desde cada lugar, estoy de acuerdo, educando en la República y en estos temas que nosotros decíamos, con todo respeto, ¿no? Porque seguimos primero hablando de democracia, si voy así al núcleo real de la palabra, y si no nos ponemos de acuerdo con las palabras, y eso de Confucio no es mío, es una analecta, no nos vamos a entender jamás. Democracia es el hecho de votar. Sí, eso es solamente, o sea, la democracia es solo el hecho de votar. No es válida. Yo tengo que vender república. Es válida, pero no es suficiente. Por supuesto. Bueno, es democracia más república. Es indispensable, pero necesito república, aunque sea una monarquía. Es decir, es división de poderes. No, y a si mí, es república no es monarquía. No, claro. Yo sé que, una república de verdad. Pero mi idea de república es división de poderes, aunque tenga un rey, una reina, no me importa, es división de poderes. Es como las monarquías republicanas de Europa, te referís vos. Es la res pública, y a mí me la han convertido en la cosa nostra. No este gobierno, sino el anterior. Y realmente, es decir, ¿cómo le meto a la gente en la cabeza la idea de que peleemos por la república porque es por nosotros, no es por el gobierno ni por el político de turno, es por mí, es por mis chicos, es por mis nietos? Bueno, lo hacemos con las leyes de acceso a la información, lo hacemos cuando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se dice ahora todos dan sus declaraciones juradas. En la provincia de Buenos Aires, durante los últimos 30 años de democracia, no tenían obligación de dar sus declaraciones juradas ni el gobernador de la provincia, no importa quién fuere, porque en realidad las declaraciones juradas se daban ante un escribano público y no eran públicas, lo cual es un oxímoron, como vos lo decías muy bien. Si son declaraciones juradas, son para que se hagan públicas, para que se publiquen en la web y para que las dudas que pueda tener la ciudadanía, vía de acceso, por vía de cualquier manera, le diga al gobernante de turno, sea el gobernador, sea el propio presidente, señores, sean también los ministros de la Corte o quien fuere, señores, nosotros queremos controlar su patrimonio. Queremos saber si usted, cuando asumió la función, tenía X patrimonio y cómo se va de la función o cómo a los 2 años avanzó con su patrimonio. Entonces, esos controles, esos ejemplos son los primeros que... Eso lo vamos a hacer de clase media chica para arriba. Y lo que está abajo de la clase media, esa marginalidad que hemos permitido que se construya, que cada vez es mayor, porque si yo tengo un 32,2% de pobres en la Argentina y tengo 1.082.000 chicos sobre 4 millones entre 18 y 25 años que ya ni siquiera buscan trabajo, hay 700.000 que ya ni siquiera buscan trabajo. Sí, que no están recibidos de nada, los ninis famosos. Es 1.082.000 sobre 4 millones. Es una cifra sideral. ¿Cómo llego yo a esa gente? ¿Cómo llego yo a esos chicos y les hablo de los 3 poderes que se controlan entre sí, que tienen igual importancia? El tipo está totalmente en otra cosa. No les importa matar porque no les importa morir. Pero Malú, es comprensible también... ¿Cómo penetrás esa franja?
Yo entiendo que esto me desespera. Sí, es desesperante porque la verdad que es a largo plazo, pero entiendo que a largo plazo no es imposible. Estos son políticas públicas a lo largo de muchos años. Si llevó muchos años destruirlo, hay que construirlo. Pero claro, te voy si a hay decir gente como Keynes, que no es lo mío porque yo soy liberal, en el largo plazo estamos todos muertos. No, pero Keynes. por pensar en el cortoplacismo, déjame que te conteste esto de alguna manera que me parece muy importante. Yo creo que vos, a gente que está bajo niveles de pobreza o de indigencia, no le podés hablar de república, porque es gente que le interesa comer en el día a día. Obviamente. Y es absolutamente comprensible y así debe ser. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, lo hacemos tratando de llevar una sociedad más igualitaria, que económicamente nos vaya mejor y tratar de llevarnos hacia una economía, que el país comience a salir adelante y empiece a bajar el nivel de pobreza. Y por otro lado, lo que hay que hacer un esfuerzo enorme es en el tema educacional, que estos chicos ingresen al sistema. Entonces solos ellos van a construir este concepto con el tiempo de lo que es la república y todo esto. Mucha educación por un lado y empezar a tratar de sacar ciudadanos de los niveles de pobreza. Porque claro que no les entra esto de que decimos de la república y demás, y que no les interesa, pero es lógico que así sea. Pero no puede ser de otra manera. La gente que no tiene que comer, no le podés hablar de república. Pero es totalmente normal. ¿No es cierto? Eso entonces, es un lujo. Pero hay que hacer políticas públicas para empezar a mejorar la economía todo el tiempo, sacar gente, darles trabajo genuino, y por otro lado mucha educación. Mejorame la educación, porque la que tenemos no sirve. Pues nuestro presidente dice que todo lo está midiendo con jardines de infantes. Está como obsesionado por los jardines de infantes. Yo no sé si el jardín de infantes te va a solucionar el problema de la educación. Bueno, pero es la educación desde el punto de partida, desde te va a tu primera solucionar infancia, el problema, ¿no? de que el chico esté contenido en un lugar que no sea la calle o la casa, viendo cómo el padre borracho le pega a la madre o ese tipo de cosas. Para eso sirve. Yo no sé si el chico no tiene que empezar el colegio a los 6 años. Te lo dice alguien que lo empezó a los 5. Claro. Es decir, entré a los 4 y cumplí 5 ya en primer grado. Sí, igual no es una cosa, es un conjunto de cosas, y lamentablemente tenemos que esperar. Pero tenés que cambiar la educación. Nosotros estamos educando, es decir, mira, nosotros tuvimos un tipo genial que fue Sarmiento, que en 1848 publicó un libro que se llamaba Educación Popular, que fue para mí la revolución más extraordinaria que se ha producido en el mundo. Una revolución sin una gota de sangre. Se le ocurrió una idea que nos parece normal, pero en aquel momento era chocante. Eduquemos a todos de la misma manera. Esa idea se la vendió al presidente Montt, que era el que le había pagado el viaje por el mundo para traer un sistema de educación a Chile. Y a Montt le pareció genial, pero le dijo: no, en Chile no va a poder ser, porque las élites no van a admitir que sus hijos sean educados igual que el hijo del obrero o del campesino. Él siguió con su idea de la educación, me parece genial, y los vestimos a todos iguales para que no haya diferencias. Los guardapolvos blancos, así es. Pero yo no puedo, por genial que haya sido la idea, que se va a plasmar recién en 1884 con la ley 1420 con Roca, no puedo seguir con ese tipo de educación en el 2016. No, pero sí con el concepto de lo que vos decís, de educación para todos, y que para todos igual. Vos fijate el resultado que fue, que teníamos una Argentina que era un país fue el primer país que se alfabetizó. Octavo país del mundo, fue el primer país que se alfabetizó en América Latina, que en Europa, cuando se hicieron las primeras... te decía que en Europa, cuando se hicieron las primeras movimientos migratorios hacia otros lugares después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el país modelo era o los Estados Unidos o la Argentina. Sí. Entonces nosotros, esa educación fue lo que hizo grande la Argentina. No fue ni la política, fue esa educación para todos. Seguimos con educación para todos, pero no puedo seguir con una educación enciclopédica, porque no ayornada al siglo XXI, por supuesto. ¿Cómo le puedo enseñar al chico la paz de Westfalia fue en 1648? No, ¿Qué me importa? Tenemos que ir a en Google. Es el concepto de educación para todos, ayornada, adecuada a la época en que vivimos, por supuesto. Lo estamos haciendo porque Yo creo que poco a poco se está haciendo, pero los cambios no son... Las respuestas están todas en Google. Tenés que enseñarles a preguntar. Y alguien le enseña a un chico a preguntar, alguien le enseña a un chico a pensar, porque el problema no es estudiarlo de memoria, el problema es entender el problema y solucionarlo.
en cualquier lugar y en cualquier tiempo que te toque. Bueno, yo creo que esto de la evaluación que generó tantos problemas, yo creo que la evaluación, porque es una evaluación anónima. No, el problema son los trabajadores de la educación y los gremios de la educación. No, esa es la verdad. Es cultural lo que decíamos. Nadie quiere ser evaluado, pero todos fuimos evaluados para llegar a determinados lugares. Yo no puedo ser en la UBA profesora si no me someto a un concurso de oposición y antecedentes, de ninguna manera. Pero además, en los países que tienen una educación extraordinaria y que la hicieron no hace tanto tiempo, o sea, porque Japón siempre tuvo una educación de excelencia, de toda la vida, ¿no? Sí. Hasta San Francisco Javier, era por el 1500, decía, hay más casas de altos estudios en Zipango que en toda la Europa junta, ¿no? Sí. Eso es muy, muy japonés. Pero Finlandia no, hace 30 años, de verdad, eran animalitos de Dios en educación. Y hoy son de los países que están primeros en el mundo. Está primero. Bueno, vos decís en PISA, ves que el tema de la... Estamos séptimos en América Latina en PISA. Séptimos en América Latina. Bueno, pero vos fíjate que, por ejemplo, la UBA es la primera de América Latina. Sí. Y esto lo hace una medición externa que no tiene nada que ver con la política ni con la Argentina. Y la UBA es en universidades. Sí. Con lo cual, esto te demuestra que mientras vos seguís el tema de la meritocracia, etcétera, etcétera, es posible una educación pública de calidad a la que accedan todos los ciudadanos. Y yo creo que esa es la base, pero ¿no? Si yo tengo el gremio más importante de la educación, que es CETERA, es el que tiene más gente y del que dependen más ramitas. Sí, están muy gremiales. Politizados. No solamente eso. Baradel debe ser una extraordinaria y excelente persona, no lo conozco. Ni siquiera es maestro. Ni siquiera es maestro. Eso sinceramente no lo sé. Yo tenía entendido que sí que era maestro, pero... No es maestro, viene de la parte administrativa. No si es maestro. Está chequeado, como dice... No es maestro. Entonces hay algo que no anda. Y yo no entiendo por qué los maestros, como en Chile, por ejemplo, si los alumnos dan examen, los maestros dan examen todos los años para ver que estén al día. Porque este mundo cambia demasiado rápido. No sí, y Argentina tiene algo que quizá vos no estés de acuerdo, pero hasta Argentina le dio resultados en su momento, porque cada país tiene su historia, sí, de manera tal que... Pero el tiempo pasó. Fíjate que la educación en Chile no hay educación gratuita, entonces no puede ser de acceso para todos los ciudadanos, porque después el tema que si los extranjeros deben pagar o no aranceles es otro tema. Pero que haya educación gratuita para los ciudadanos argentinos... No, eso me parece... A mí me parece que sí. Después quizá podemos evaluar quiénes pueden acceder a la educación gratuita. ¿Es todos? Todos. Sí, sin duda. Yo pienso que todos, porque creo que es la base de la educación. La educación pública debe ser de excelencia. De excelencia, gratuita y de calidad. Porque si yo como padre decido que mi chico tiene que ir a un colegio confesional o aprender un determinado idioma, etcétera, eso es mi problema. Totalmente. Pero la educación pública es la que debe ser de excelencia, porque es el único rasero socioeconómico que existe. Es lo único igualador en serio. No hay otro. Es lo único que iguala a todos en la sociedad. Y es la que se me vino en banda, porque la educación privada... No te voy a decir que es de excelencia, porque tampoco es demasiado buena, pero evidentemente es mucho mejor que la educación pública, sí. Y eso es un horror. Y estábamos hablando de Finlandia y Japón, tienen diferencias en todo en materia de educación, pero tienen dos cosas iguales. Los 10 años obligatorios son absolutamente gratuitos, les dan los libros, les dan los útiles escolares y hasta el transporte. Y además los maestros son todos universitarios, altamente calificados. Claro. Y la educación implica en esos países a la sociedad, a los padres y a los maestros. Y ser maestro es un honor en Finlandia, ser maestro es un honor en Japón. Claro, sí, es así. Y acá ser maestro es un maestro. No tenemos maestros. Yo tuve maestros. Mis hijos docentes, ahora hay trabajadores de la educación. Lo único que se discute cuando hay un tema de educación es el salario de los maestros. Es de locos. Nadie discute qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Hay que pagarles muy bien y hay que decirles qué van a enseñar, dejar que los chicos pregunten. Los chicos no pueden preguntar porque molesta que pregunten. No, pero hay una cuestión también que parece una verdad de perogrullo, pero esto lo vemos día a día. Se ha perdido la autoridad. Pasamos de un Estado autoritario, de un Estado... no ahora, ¿no? Me refiero en su momento. Sí, pero han pasado
30 y pico de años de un Estado autoritario, de un Estado represor, al otro extremo, porque entre de un Estado autoritario a un Estado responsable, donde hay derechos que se cumplen a rajatablas y obligaciones en contraposición, es lo básico. Nosotros pasamos de un Estado autoritario a un Estado que te da derechos, pero no tenés obligaciones. Todo vale. Y ese es tenemos que encontrar estos movimientos pendulares. Creo que si bien por un tiempo determinado son bastante lógicos en todos los estados, llega un momento que tenemos que encontrar el equilibrio. Y yo creo que la Argentina aún, si bien lo estamos buscando, no hemos encontrado ese equilibrio, porque hoy no es políticamente correcto decir algunas cosas como si vos decís, de los maestros, no es políticamente correcto. Bueno, no soy políticamente correcta. Tengo la edad suficiente para para poder dejar las políticas correctas. Marcela, ha sido un placer tenerte. El placer es realmente mío, Maru. Ha sido Marcela Basterra, profesora, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional. Por si no se ha dado cuenta, algo de Constitución sabe. Terminamos el programa. Ya sabe que Julio está pachucho, no está. De todos modos, esto se va a repetir el martes de 23 a 24 y dentro de un ratito, después que tome el té y ojalá tenga un sábado y un domingo fantástico, lo va a tener en YouTube. Pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a salir el programa. Gracias, chao.